El primero de ellos es conocido como sistema de tarifa legal o de prueba tasada también. ¿Qué quiere decir este sistema de tarifa legal o prueba tasada? Es que la ley determina de antemano cuál es el valor convictivo de ese medio de prueba. Entonces, para que ustedes la puedan entender, el caso típico de este sistema de valoración, tarifa legal o prueba tasada, es el caso de los instrumentos públicos. La ley establece que los instrumentos públicos hacen plena fe. Después, también, para que puedan entenderlo, hay otros ejemplos. Por ejemplo, el único modo de acreditar el nacimiento de una persona es a través de la partida de nacimiento, y la defunción de la persona, el único modo es a través de la partida de defunción. El otro sistema que tenemos es el sistema de la íntima convicción. Este sistema de la íntima convicción consiste en que el juez va a valorar de acuerdo la prueba, de acuerdo a su leal saber y entender, como un buen padre de familia. Ese sistema de la íntima convicción es utilizado en los juicios por jurados populares y también es utilizado en la justicia de paz, en la justicia de paz prevista en la Constitución Provincial, y también se prevé la aplicación de este sistema de valoración de íntima convicción para el caso de la justicia vecinal, que hay múltiples proyectos ahora para crear esta especie de justicia vecinal. El último sistema de valoración tenemos el sistema de la sana crítica racional, que acá el juez va a valorar la prueba de acuerdo a su experiencia y en base a los principios de la lógica, de no contradicción, razón suficiente, tercero excluido, entre otros. La Constitución Provincial de la provincia de Córdoba establece ya en el artículo 155 que los jueces deben resolver las causas sometidas a su conocimiento con fundamentación lógica y legal. Aquí está haciendo referencia también al sistema de valoración que tiene que tener en cuenta la sana crítica racional. Está haciendo referencia a la sana crítica racional. Agregué en las filminas acá, que es importante para que lo lean, un concepto un pensamiento de Andret, que dice que por tener el derecho a las ciencias sociales, la decisión del juzgador debe tener un fundamento razonable. Dicha exigencia de fundamentación tiene que ver no solo con una cuestión lógica, sino también ontológica. Esto es lo que dice Andret, ustedes lo pueden ver en el libro de Teoría General de la Argumentación Forense de Bucatos. Para resumir esto, nosotros en nuestro sistema legal aplicamos dos sistemas de valoración. El sistema de la sana crítica racional, o sea, el juez va a valorar la prueba judicial de acuerdo a la experiencia, principios de la experiencia, de la lógica, y también tenemos para casos puntuales el sistema de tarifa legal, o sea que la ley establece cuál es el valor convictivo de un determinado elemento de prueba. También tenemos principios que gobiernan toda la actividad probatoria. Tenemos el principio de libertad de objeto y libertad de medio. Con esto queremos decir que con la libertad de objeto, que es el primero, que las partes pueden probar cualquier hecho, haya sido no introducido, haya sido no alegado por la parte en el proceso. Esto lo pueden ver, estudiar del Código de Proceso Civil, artículo 200, 201, 202. Y la libertad de medios, también que las partes pueden introducir el proceso, ofrecer en el proceso cualquier medio que inclusive que no esté previsto taxativamente en los códigos de forma. Tenemos el principio de adquisición, esto es muy importante, es que toda la prueba que se adquiere, digamos que ofrecen las partes, se adquiere para el proceso, independientemente de cuál haya sido el sujeto que lo ofreció, haya sido el actor o el demandado, etc. Y puede beneficiar o perjudicar esa prueba, a ser adquirida por el proceso, puede beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes. Tenemos también el principio de igualdad. Ambas partes van a poder probar en el proceso judicial en igualdad de condiciones. Esto hace la defensa en juicio, al principio de igualdad ante la ley. Hay muchísimos principios que regulan la prueba judicial, los pueden ver en el manual, también están en las guías de estudio.
que son muy importantes que lo sepan. Hay conceptos relacionados a esto, por ejemplo, el concepto de elemento de prueba, que lo tienen que saber. El elemento de prueba es el dato de la realidad, el dato objetivo que ingresa al proceso judicial como consecuencia de la aplicación de determinado medio de prueba. El medio de prueba es la vía o camino que están regulados en la ley, mediante el cual se introduce el elemento de prueba del proceso. El objeto de prueba, que ya lo vimos, eran los hechos, o sea, lo que nosotros pretendemos probar, y el órgano de prueba es el sujeto de cual emana ese elemento de prueba. Para finalizar, tenemos unas palabras finales del maestro Couture que dice que en sentido jurídico procesal, la prueba es un método de averiguación y un método de comprobación. La averiguación es propia del procedimiento penal, en el que se busca la verdad históricamente ocurrida, en tanto que la noción de comprobación se ajusta al proceso civil. Con esto damos por finalizado lo que es el bloque 2 del módulo 4 de prueba judicial. A continuación vamos a desarrollar la teoría general de las impugnaciones. Los invito a conocer los objetivos de esta tarea. En primer lugar, reconocer la trascendencia de la teoría general de las impugnaciones dentro de la estructura del proceso judicial. En segundo término, favorecer la toma de conciencia respecto de la importancia que tiene el ejercicio del poder de impugnación en la búsqueda de la justicia y la regularidad del trámite procesal. En tercer lugar, reconocer los distintos medios impugnativos. Finalmente, promover un sistema de enseñanza-aprendizaje activo que permita a los alumnos resolver problemas concretos, asumiendo los diversos roles que el operador jurídico puede protagonizar tanto en el proceso judicial como en el manejo de una empresa. Vale decir que el propósito de esta clase es repasar los conocimientos teóricos que ustedes ya han aprendido sobre la teoría general de las impugnaciones para aplicarlo a la actividad profesional que ustedes como futuros abogados van a tener. Analicemos finalmente los objetivos específicos que hoy nos proponemos alcanzar. Formar al alumno en los conocimientos medulares de la teoría general de las impugnaciones y en los principios que gobiernan esta materia. Reconocer los fundamentos éticos y jurídicos del poder de impugnación y los efectos prácticos de su ejercicio. Distinguir el ámbito de aplicación de cada medio impugnativo en particular, sus criterios de clasificación y sus requisitos de admisibilidad formal y procedencia. Finalmente, incentivar la comparación e integración de la teoría general de las impugnaciones con otras instituciones del derecho procesal. Es decir, no solamente hoy vamos a abordar a la institución de la impugnación procesal, sino que además la vamos a relacionar con el resto de las instituciones procesales que ustedes ya conocen. Comencemos a analizar la impugnación procesal. Bien, ustedes ya conocen que el proceso se divide en etapas, esenciales y eventuales. Las esenciales son la introductoria, la probatoria, la discusoria y la decisoria. Y dentro de las etapas eventuales encontramos a la impugnativa. Es decir, la impugnación procesal se ejerce principalmente en la etapa impugnativa, pero esta no es la única oportunidad procesal en la cual impugnamos. ¿Por qué? No únicamente vamos a impugnar la sentencia que resuelve el fondo de la cuestión, sino que también los justiciables pueden impugnar otros actos procesales durante la tramitación del proceso, con características diferentes y a través de medios procesales distintos. El trámite procesal, el proceso,
debe cumplirse de manera legal y también regular. Cuando un acto procesal es irregular, el ordenamiento jurídico procesal regula dos mecanismos de saneamiento de esta actividad irregular. Uno que actúa a priori y otro a posteriori. ¿Qué significa esto? El mecanismo de saneamiento a priori es preventivo, es decir, evita que el acto irregular ingrese al proceso. Por ejemplo, en el caso del Código Procesal Civil de la provincia de Córdoba, el artículo 176 establece la posibilidad de que el juzgador rechace una demanda cuando ésta es manifiestamente improponible o bien señale los defectos para que sean subsanados y luego de esto la admitirá. Los mecanismos de saneamiento a posteriori funcionan cuando el acto irregular ha ingresado al proceso, vale decir, funcionan como un remedio frente al acto procesal irregular ya incorporado en el proceso. Aquí encontramos a la impugnación procesal, como un remedio que actúa frente a un acto irregular. Ahora bien, la impugnación procesal tiene fundamentos. ¿Por qué impugnamos? En primer término, el primer fundamento de esta institución reside en la falibilidad del hombre juez. ¿Qué implica esto? El juez es un hombre, un ser humano y por lo tal es falible, no es perfecto. Entonces, ante la posibilidad que el juez se equivoque, es que el ordenamiento procesal establece estos remedios para subsanar estas irregularidades. Por otra parte, los actos procesales deben ser justos y también regulares. Cuando un acto no es justo o no es regular, entonces la impugnación permite modificarlo, permite revocarlo, modificarlo, sustituirlo para paliar esta irregularidad. ¿Cuál es el requisito indispensable para que proceda la impugnación? La existencia de un agravio. ¿Qué es el agravio o gravamen? Es el daño, el perjuicio material o moral que este acto irregular, el acto atacado, provoca al sujeto que impugna. Esto es el agravio. Es decir, el agravio es la medida de la impugnación. Si no hay agravio, no impugno. Ahora quiero hacer la siguiente aclaración. Basta con que el sujeto impugnante invoque el agravio al tiempo de impugnar, aunque luego de que se sustancie toda esta instancia, el tribunal resuelva que no le asiste el derecho. Vale decir, basta con que invoque el agravio, aunque de hecho luego el tribunal resuelva que este agravio no sea verificado. ¿Cuáles son los principios que rigen la teoría general de las impugnaciones? Son tres: el principio de congruencia, el principio de bilateralidad y el de taxatividad legal. El principio de congruencia establece que el órgano jurisdiccional está limitado a lo que ha sido materia de agravios. Vale decir, por ejemplo, yo interpongo una demanda de daños y perjuicios persiguiendo el cobro de una indemnización derivada de un accidente de tránsito. El juez hace lugar a mi demanda, condena a la contraria el pago de una indemnización de 100.000 pesos, pero impone las costas por su orden. Yo apelo solo la imposición de costas por su orden. ¿Qué significa? Que la Cámara Civil que va a resolver solamente puede modificar la imposición de costas, solamente va a ceñir, va a limitar su decisión a lo que ha sido materia de agravios, no pudiendo modificar la condena de la indemnización de 100.000 pesos. ¿Está claro? Es decir, limita la actividad decisoria del tribunal a lo que ha sido materia de agravios. El segundo principio, el de bilateralidad. Ya lo hemos estudiado cuando analizamos en la clase número 1 los principios procesales. El principio de bilateralidad aplicado a la teoría general de las impugnaciones implica que se debe garantizar a ambas partes las mismas oportunidades de alegar, probar, es decir, de defenderse. Finalmente, el principio de taxatividad legal indica que solamente pueden impugnarse aquellos actos procesales expresamente previstos por los códigos de rito, por las causales que los códigos establezcan y en las condiciones que la ley procesal establezca.
En algunos supuestos, los códigos de procedimiento no solo establecen qué actos procesales pueden ser objeto de impugnación, sino que además condicionan esta impugnación. Es lo que acontece, por ejemplo, con la apelación del juicio ejecutivo. Solamente podrá apelar la sentencia de un juicio ejecutivo aquel demandado que haya previamente opuesto excepciones. Ven ustedes entonces cómo los códigos de procedimiento establecen taxativamente, expresamente, cuáles son los condicionamientos para el ejercicio de la actividad impugnativa, del poder de impugnación. Bien, continuemos analizando la institución de la impugnación procesal. Quiero que hagamos un alto en el camino y reflexionemos. Imaginen ustedes un proceso judicial en el cual haya desaparecido por completo la posibilidad de ejercer el poder de impugnación. ¿Qué consecuencias jurídicas y sociales generarían? Imaginen ustedes. ¿Qué implicaría? Implicaría presuponer que el juez no se equivoca, o bien que las partes no realizan actos procesales irregulares, o bien implicaría suponer que sí existen irregularidades procesales, pero que éstas no pueden ser subsanadas. Imaginen ustedes el caos y la inseguridad jurídica que implicaría la eliminación del poder de impugnar. ¿Visualizan ustedes entonces la gran importancia que tiene esta institución en el ámbito del proceso? Bien, continuamos nuestro camino, nuestro recorrido en el análisis de la impugnación. Para analizar esta institución vamos a realizar 3 preguntas. ¿Quién impugna? Esto es, impugnabilidad subjetiva. ¿Qué se impugna? Es decir, impugnabilidad objetiva. ¿Y cómo se impugna? Vale decir, hacemos referencia al procedimiento impugnativo y al acto impugnativo. ¿Quién impugna? Cuando intentamos responder esta pregunta, aludimos al sujeto que es titular del poder de impugnación. ¿Quiénes imaginan ustedes que pueden impugnar? En el proceso civil, actor, demandado, terceros intervinientes, el apoderado o el patrocinante de la parte por derecho propio cuando está disconforme con su regulación de honorarios, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, pupilar. En el ámbito del proceso penal, el acusador, es decir, el Ministerio Público Fiscal. En el caso de los delitos de acción privada, el querellante, el imputado. Es decir, los sujetos procesales, actor, demandado, terceros interesados, Ministerio Público Fiscal y pupilar, están legitimados para impugnar. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuando estudiaron las categorías procesales? Allá por la unidad 2. Eran 4. Atribución impuesta, atribución facultativa, sujeción impuesta y sujeción facultativa. El poder de impugnar. ¿Dentro de qué categoría procesal podríamos incluirlo? Bien, aquí cabe hacer el siguiente distingo. Cuando el poder de impugnar es ejercido por el actor, el demandado en un proceso civil, laboral, de familia, o el imputado en el caso del fuero penal, se tratará de una sujeción facultativa, es decir, una carga procesal. ¿Por qué? Porque es un imperativo de su propio interés. Nadie podrá exigirle coactivamente que impugne. Pero el hecho de no hacer uso de esta facultad podría acarrearle una consecuencia disvaliosa para su posición procesal. ¿Cuál es? Que la sentencia o la resolución, el decreto que lo perjudica, quede firme. Esa es la consecuencia disvaliosa. Mientras que, si hablamos del poder de impugnación que ejerce el fiscal en el caso del fuero penal, estamos hablando aquí de una atribución impuesta. ¿Por qué? Porque es un deber legal. Tiene la obligación de llegar al descubrimiento de la verdad y para ello impugnará aquellas resoluciones del órgano jurisdiccional que considere son injustas o irregulares. ¿Visualizan la diferencia? En un caso, sujeción facultativa. En el otro, atribución impuesta. Analicemos ahora la segunda pregunta. ¿Qué se impugna? Es decir, ¿cuáles son los actos susceptibles de ser impugnados? En primer término, pueden ser impugnados los actos del tribunal, ya sea cumplidos a petición de parte o de oficio. Ejemplo de un acto de oficio
el dictado de medidas para mejor proveer. Ejemplo de un acto dictado de petición de parte, un decreto que admite una demanda, por ejemplo. ¿Qué otros actos pueden impugnarse? Los actos cumplidos por los auxiliares del tribunal. Ejemplo, una notificación erróneamente diligenciada por el notificador o ujier, un oficio de lanzamiento erróneamente diligenciado por el oficial de justicia. También pueden impugnarse los actos cumplidos por las partes. Por ejemplo, una interposición extemporánea de una excepción por parte del demandado. Entonces, se pueden impugnar actos del tribunal, de los auxiliares de la justicia y de las propias partes. ¿Cuáles son las causales por las cuales procede una impugnación? Existen dos clases de vicios: vicios injudicando y vicios improcedendo. Los vicios injudicando hacen referencia al contenido sustancial del acto que estoy impugnando, es decir, atacan el razonamiento seguido por el tribunal para dictar ese acto. Ejemplo, se ataca la valoración de la prueba, la errónea reconstrucción de los hechos, la errónea aplicación del derecho para dictar el acto atacado. Esto es un vicio injudicando. La impugnación también puede estar dirigida a atacar un vicio improcedendo, es decir, un vicio en el procedimiento, en la estructura formal del proceso. Cuando se han quebrantado las formas establecidas por los códigos de procedimiento, estos actos irregulares pueden ser impugnados. Por ejemplo, cuando un acto se ha cumplido extemporáneamente o cuando no se han cumplido los requisitos establecidos por el Código de Procedimiento para realizar un determinado acto. Bien, respondamos la tercera pregunta. ¿Cómo se impugna? El procedimiento impugnativo tiene plazos. Estos plazos son fatales. ¿Qué quiere decir esto? Su mero vencimiento provoca ipso iure la caducidad del poder de impugnar, vale decir, transcurrido el plazo establecido para cada medio impugnativo, en particular por los códigos de procedimiento, sin que se haya hecho uso de ellos, se pierde la posibilidad de impugnar, sin necesidad de petición de la contraria. El acto impugnativo, ¿en qué consiste? El acto impugnativo se divide en dos partes. Una consiste en la concreta interposición del recurso, es decir, es la manifestación de la voluntad de impugnar, también denominado grito de protesta. Es decir, a través de este acto, el justiciable manifiesta al tribunal que va a impugnar un acto procesal. La segunda parte consiste en la expresión de agravios, vale decir, la fundamentación del recurso. Expresamos los motivos por los cuales consideramos que este acto procesal es irregular. Esta última parte implica un gran desarrollo argumental. La primera, la interposición del recurso, es un acto volitivo. La segunda parte, esto es, la expresión de agravios, es un acto intelectual. En algunos medios impugnativos, estas dos partes se cumplen de manera conjunta. En un solo acto, interpongo el recurso y expreso mis agravios. En otros medios impugnativos, estas dos partes se dan de forma separada. Expreso mi voluntad de impugnar, apelo, por ejemplo. Este acto se realiza ante el mismo órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución impugnada, por ejemplo, un juez de primera instancia civil. Este juez realiza un análisis de admisibilidad formal, es decir, controla si el recurso ha sido interpuesto temporáneamente, si el sujeto está legitimado para impugnar y si el acto es impugnable, y si es así, lo concede. El expediente se eleva ante la Cámara, que es el Tribunal de Alzada, quien va a resolver este recurso, y ante este último órgano jurisdiccional se expresan los agravios. La gran importancia de la expresión de agravios reside en que esta debe ser una crítica concreta, razonada, circunstanciada del acto que estoy atacando. Debo especificar cuál ha sido el error del tribunal, cuál ha sido el agravio que me ha generado y proponer una solución. En el próximo bloque vamos a analizar en forma práctica cómo debe redactarse un recurso judicial y vamos también a trabajar en la técnica jurídica
para elaborar recursos.